¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Damos la bienvenida a nuestra audiencia una vez más a la tertulia número ya 78 que grabamos hoy un 12 de marzo. ¿m? Ya estamos enfilando la primavera, jueves por la tarde. mm, Como siempre, semana tranquilita a nivel geopolítico, de inteligencia artificial. Estamos aquí, pues nada, eh, en un remanso de paz. Mm. Vaya tela, La vaya noticia de tela. la semana era si Dubái se había quedado sin, ¿no? sin antimisiles o no. Que eso es Sí, lo que veremos. en esto, por desgracia, tenemos que estar pues gastando parte de nuestra energía y de nuestra atención con esta incertidumbre. Pero bueno, nosotros, como nos gusta también pensar en positivo, que siempre, pues, a nuestra querida audiencia le traemos esta visión eh, eh, optimista de la vida, pues nos gusta la vorágine de noticias, acontecimientos y novedades, pero en la parte que a nosotros nos parece buena, porque hace tiempo que no hablamos de que va a venir Skynet y va a acabar con la humanidad, ¿no? Parece que las cosas que nos hacen daño son las de siempre y el progreso y la innovación, pues mm, casi siempre nos termina trayendo cosas positivas, no negativas. Y es de esto de lo que nos gusta hablar aquí, como siempre, con mis copilots, Frankie Corti. ¿Vosotros cómo vais? Bien. Yo estaba pensando antes que decías el día, la fecha y demás. Mm, Y he dicho, hay que empezar a decir la fecha, pero era de la humanidad, porque mm. cuando los robots tomen todo esto, será la era de los robots. Y a lo mejor, yo qué sé, el 23 de febrero de 2015 puede volver a pasar en la era de los robots, pues entiendo yo que pondrán su propio calendario. El calendario robótico. Ahora utilizamos el juliano, ¿es? No lo sé. Mm. O el gregoriano. No me acuerdo. Estas cosas que aprendes y que no te sirven para nada y se me ha ido de la Julio cabeza. César, Julio César. ¿no? No sé, Eh, supongo. pero vamos, llevamos, la incertidumbre está en cuándo empieza el calendario, ¿no? Porque llevamos varios años diciendo, este es el año cero de la IA. Y llevamos desde hace unos cuantos años ya así, ¿eh? Entonces Ah, estamos como reiniciando mucho el tema, ¿eh? Y no sé si en un momento dado podremos llegar al año uno de una vez. el ¿No? tema es ese punto que marca el cambio en el calendario, ¿no? Si hasta ahora era antes de Cristo, después de Cristo, ¿será antes de los agentes y después de los agentes? Porque en algún momento será por fin el año de los agentes, ¿no? Al año de los agentes, sí. Hoy vamos a hablar de esto, como siempre. Pero bueno, que es algo que está últimamente muy encima de la mesa y muy... Nosotros ya lo hablamos en otro programa, ¿no? Que quizá nos adelantamos un poco. No solo nosotros, ¿no? Nosotros empezamos a hablar de este tema de pues, se vienen los agentes y tal hace un año y pico, pero no éramos los únicos, o sea, no es que estuviéramos aquí inventándonos nada, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que ahora pues están ocurriendo cositas que tienen mucho que ver con todo esto en un plano diferente, ¿no? Hoy vamos a hablar de más cosas porque ya en los programas pasados hemos traído varias cosas al respecto. Pero bueno, a mí también me gustaría aprovechar, antes de empezar con las noticias, para, hablando de ceros, ¿no? Y de redondeces, que en alguna red empezamos a alcanzar números redondos. ¿m? Creo que ha sido en Spotify, ¿no? Que teníamos 2.000 seguidores. Así que, bueno, pues a todos nuestros seguidores del podcast, muchas gracias por aguantarnos todas las semanas y por darle al botoncito. Que Y gratis. cada vez, además, cada vez nos encontramos que cada semana tenemos más comentarios de gente que se escucha al final del podcast porque ¿Eh? pone la fruta de la semana o La frutilla. utilizan alguna IA para que la busque, pero hay interés. Se nota que hay Si es una así, devoción, ¿no? Por si es la IA la que nos escucha, es que lo estamos haciendo bien.
La IA va a buscar el contenido interesante y relevante. ¿Mm? Y bueno, se está definiendo también, ¿no? Un día tenemos que hablar de esto, ¿no? De la nueva relevancia eh, y en la encontrabilidad a través de los LLMs, que es un tema que últimamente también le inquieta a mucha gente, ¿no? Y nosotros también estamos haciendo cositas, o sea que bueno, un día lo traemos, el tema este Venga, hacemos un especial. del posicionamiento en buscadores, en buscadores, boomer, ¿qué buscadores? En LLMs. Pero bueno, hoy traemos otras noticias, ¿vale? Y ya digo, cubriendo un poco todo esto que está tan de moda. Así que venga, Frankie, empieza tú. Vamos con un viejo rockero. Sí, señor. Un viejo rockero que ha pasado por aquí muchas veces y que no es ni más ni menos que Yann LeCun, que hace poco salió de Meta. Bueno, hace poco, hace unos meses. Yo ya no sé muy bien, no tengo... mis anclas temporales cada vez fallan más, no sé si por todo lo que ocurre, pero lo comentamos en ese momento y recordamos además, como siempre, que Yann LeCun es uno de los 3 padrinos del Deep Learning, junto a Geoffrey Hinton, que es un personaje también al que quizá le podríamos dedicar algún especial un día y nos quedaríamos solos, seguramente. Joshua Bengio y los 3 pues, son ganadores del Turing Award, ni más ni menos. Aquí el amigo LeCun pues, ha estado, yo creo que más o menos 10 años en Meta como Chief AI Scientist. Y básicamente lo que ha estado haciendo es construir un laboratorio de investigación de inteligencia artificial que podemos decir que es de los más importantes del mundo, ¿vale? Meta la verdad es que ha hecho muchas cosas en los últimos años. Al principio era un outlier, pero sí que han hecho y sí que han aportado bastante. Y desde luego que es alguien, Yann LeCun, que ha estado dentro de la industria. Y también, de alguna manera, en algunos momentos ha sido una de las voces pues, seguramente más incómodas del sector. Aquí, bueno, hemos visto y hemos hablado muchas veces, OpenAI, Google y el resto casi estaban apostando todo al escalado de los LLMs. No estamos llegando todavía o no hemos llegado a esa llanura que hemos comentado algunas veces. Seguimos escalando y haciendo LLMs más grandes, más rápidos, se supone, que gasten menos, no lo sé, pero bueno, más robustos. Pues mientras unos estaban con ese enfoque, él hablaba de otro distinto. Siempre, o los últimos años, ha venido diciendo que los grandes modelos de lenguaje tienen ciertos límites, bueno, pues que no se van a resolver ni añadiendo más parámetros ni tampoco metiendo más datos, ¿no? En una colección de entrenamiento más grande, si llegáramos a poder disponer también de ella, que ese es otro tema a tener en cuenta. Y siempre habla de que aspectos como el razonamiento abstracto, el sentido común, ha dicho alguna vez, planificación y sobre todo, que es a lo que iremos también, la interacción con el mundo físico, pues son problemas que los LLMs no están diseñados para resolver de forma adecuada. Bueno, pues recordamos, se fue hace poquito y sabíamos que iba a hacer algo gordo. Y lo que ha ocurrido ahora es que, bueno, pues que ha conseguido una ronda así de, creo que eran 1.030 millones a una valoración pre-money de 3.500 millones. Una ronda así. Manda huevos, no digo nada más. Claro que el hombre seguramente que la mayor ronda europea, porque claro, que es una parte importante, la startup es europea. Sí, efectivamente. De hecho, se hablaba de una startup realmente transcontinental, porque también tiene oficinas ya en Estados Unidos, nace así y tal, pero en el fondo es una startup europea. Él era francés. Sí, ¿no? Bueno, curiosamente él no va a ser el CEO, sino algo así como Executive Chairman. El CEO es un francés, Alexandre Lebrun, se diga como se diga. Otro es Meta también, ¿vale? Y bueno, pues que fundó luego una startup de temas de salud digital para hospitales, o sea que ha debido también tener una trayectoria bastante interesante. Y bueno, básicamente la apuesta técnica que hay detrás es trabajar en una arquitectura que se llama GEPA, con J, Joint Embedding Predictive Architecture, que es una arquitectura que no es generativa y que en lugar de aprender leyendo texto, y aquí es donde realmente vamos al meollo, aprende observando el mundo, viendo vídeos, con sonidos, con movimientos, y en lugar de predecir cuál va a ser la siguiente palabra, que en el fondo es lo que hacen, simplificando mucho los modelos generativos de texto, intenta predecir qué es lo que va a pasar a continuación en una situación física. Como esto que hemos hablado muchas veces relacionado con la robótica, de que nuestro cerebro sabe
dónde va a caer una pelota antes de que caiga, ¿vale? Y por eso y luego somos capaces de cogerla antes de ese punto. Y el objetivo que tienen es construir sistemas que tengan, pues no sé, llamémoslo intuición física si queréis, con memoria también y capacidad de planificación. Y a esto, que lo hemos comentado una vez en el podcast, pues se le llama world models, ¿vale? Modelos del mundo. Al final, es una diferencia conceptual con un LLM muy importante porque hemos dicho, el LLM está optimizado para modelar secuencias y patrones de lenguaje, estamos hablando de texto, y aquí están tratando de modelar el mundo para ser capaces de razonar sobre las consecuencias de lo que pasa en él. Entonces, bueno, aquí, bueno, casi tenía alguna cosita más para contar, pero yo creo que os voy a dejar porque si no me extiendo yo demasiado. No sé qué habéis leído al respecto y cómo lo veis, qué impacto os parece que tiene esto. Porque es un cambio de paradigma, parece, ¿no? Si funciona bien. Y si le Sí, enchufan 1.000 millones, pues será que tiene buena pinta por detrás, ¿no? evidentemente, aquí, sobre el tema de sacar esa pasta, pues está el hecho de que, bueno, la gente que hay detrás de esto, pues tiene un background y es capaz de conseguir la confianza de los inversores en base a, bueno, seguramente una idea que, a ver, no es nueva, vamos, no es nueva, aquí nada es muy viejo, ¿vale? Pero bueno, eh, esto es un concepto al que le ha estado dando vueltas el equipo de Yann LeCun desde los tiempos en los que estaba en Meta. Parece ser que allí dentro se ha querido confiar en otro tipo de iniciativas y pues ficharon a Alexander Wang. Bueno, terminó con la salida de LeCun, que fue hace, sí, bueno, en tiempos de la IA hace un montón, ¿vale? Pero realmente fue hace 3 meses a lo mejor, ¿no? Entonces, vamos, en finales de 2025 yo creo, o algo. Me quiere sonar, ¿eh? No lo recuerdo. Creo que fue en noviembre o por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, Yann LeCun pues sigue persistiendo en su idea de que en esta búsqueda de la AGI, que yo creo que esto precisamente es lo que se ha abandonado, al menos tal y como se conceptualizaba al principio, se ha abandonado por parte de los otros players, ¿no? Por parte de los otros players lo que se busca es, tenemos el planteamiento, creo yo que es, tenemos una herramienta potentísima que no para de evolucionar, que son los LLMs, que tendrán sus limitaciones y no es como para llevarle la contraria o para negarle la mayor a Yann LeCun, pero no hemos siquiera llegado a arañar la superficie en lo que respecta a qué uso podemos hacer de lo que ya tenemos. Y aquí es donde entra todo este tema de los agentes y por eso están ahora tanto sobre la mesa, ¿no? Porque lo que se está viendo, se ha empezado a ver en el mundo de la programación, pero ya se ve en muchos otros ámbitos, es que cuando tú combinas, ¿no? Las capacidades de distintos agentes especializados que colaboran, que se distribuyen las tareas, que deciden, etcétera, pues tienes un comportamiento emergente que puede resolver problemas de una manera muchísimo más capaz que un LLM, digamos, en modo standalone, por muy potente que sea, ¿no? Ese es el planteamiento al que parece que van los grandes, los Meta, Anthropic, OpenAI, etcétera. Y Yann LeCun defiende un planteamiento de AGI, de búsqueda de la inteligencia artificial general, mucho más abstracto en lo que se refiere, o sea, mucho menos utilitarista, que es a donde estamos yendo con todo esto, y mucho más abstracto en lo que se refiere a lo que es el entendimiento que pueda tener del mundo un modelo, ¿no? Y por eso en la arquitectura esta JEPA, pues lo que se plantea es que los modelos aprendan conceptos abstractos, ¿no? Que sean capaces de predecir el contexto latente y todo esto. Claro, el problema que tiene esto, o sea, yo no dudo que este hombre pues tenga el track record y haya hecho un equipo increíble con gente que es súper potente. El problema que tiene esto es que
está por demostrar que esto tenga utilidad o que pueda ser un contester de lo que tenemos ahora mismo en cuanto a la evolución de los LLMs, ¿no? Pero hay que decir que detrás de esta ronda, pues claro, para poner este dinero sobre la mesa, pues no viene cualquiera, ¿no? Detrás de esta ronda hay gente muy potente que seguramente pues estén apostando por un futuro en el que se pueda, o sea, no estén apostando a corto, ¿no? Digamos, estén apostando por un futuro en el que pues sí que se pueda alcanzar ese techo, digamos, de la capacidad que tenemos de explotar las capacidades de los LLMs y que necesitemos una iteración más, ¿no? A mí me parece una buena noticia que seamos capaces de invertir en investigación de una manera tan fuerte, porque esto es raro, ¿no? Y que lo consiga Yann LeCun, pues es maravilloso. Pero vamos, que detrás de esto pues está Nvidia, por ejemplo, gente por el estilo, ¿no? Yo creo que están apostando por el talento a largo plazo, no por... No creo que vayamos a ver en el modo en el que estamos acostumbrados, una IA que vaya a discutirle el trono este año o el que viene a los que ya conocemos, ¿no? Pero bueno, veremos. Mm. Yo separaría dos cosas. A mí me parece súper interesante el enfoque. De hecho, ya en su día, ya hace bastante tiempo, cuando le hizo la última entrevista a Alex Friedman a LeCun, él estaba muy centrado ya en todo esto, ¿no? En cómo la cantidad de información que procesamos con la vista es muchísimo mayor a la que procesamos con el lenguaje y por lo tanto el lenguaje no podía ser. Es decir, la tesis la tenía ya ahí muy interesante para completar un poco un poco la visión de LeCun. Yo separaría que es muy interesante del hecho de que a día de hoy, o sea, lo digo por la ronda y no quito mérito, pero a día de hoy yo creo que hay un apetito mundial por invertir en cualquier persona un poquito destacada en el mundo de la IA porque es como el nuevo dorado, ¿no? Entonces, bueno, a mí cuando se anunció la ronda dije, o sea, enhorabuena, me parece guay, pero tampoco sorprende, me parece hasta poco, ¿no? Porque claro, estamos viendo que ha habido otra gente que levanta incluso, bueno, cantidades similares y no tienen proyecto claro. O sea, me refiero al final, no sabes muy bien qué narices están haciendo. Entonces, ahí hay un momento un poco extraño. Publicaba Carles Reina de Eleven Labs un tuit que me parece también muy acertado y un poco, pues bueno, dándole enhorabuena a LeCun, ¿no? Pero decía que claro, por un lado, la tecnología subyacente a los LLMs, que son la arquitectura de Transformers, ya tiene 10 años. O sea, que quiere decir que al final un poco la pieza fundacional de todo esto ya es una pieza de tecnología antigua a los ritmos a los que nos movemos. Entonces, que es interesante que haya gente tratando de buscar alternativas, porque como tú decías, Lu, claro, después de 10 años con mucho avance y tal, es verdad que se nota un límite, al menos con los modelos actuales, llaman un agotamiento desde el punto de vista de investigación fundamental, queda mucho la práctica, pero si se quiere llegar mucho más allá va a haber que encontrar nuevos caminos. Entonces la disrupción tiene que venir por nuevas cosas, por la siguiente, ¿no? Yo creo que ahora está la gente pues invirtiendo en lo siguiente. Y decía Carles algo que yo no había pensado, me ha parecido como un buen punto y tiene lógica. Dice que algo así como que se imagina que los laboratorios actuales comprarán los nuevos modelos de frontera cuando pues, un LeCun o lo que sea lo consiga, tan pronto como muestren señales de que eso tiene sentido, ¿no? Hay una carrera por todo lo que viene. Y que la AGI va a ser menos acerca de un megamodelo y más acerca de una orquestación muy inteligente de modelos o agentes más específicos que sean capaces de dividir los problemas en tareas y enviarlos al mejor modelo, ¿no? Entonces, oye, pues con la sensación de tenemos una parte de la inteligencia más o menos resuelta con esta parte del lenguaje y los LLMs, quedan muchas partes de la inteligencia, por decirlo así, por acabar de ser completadas y parece que vamos hacia un mundo donde cuando esto aparezca podamos orquestar. Y me ha parecido que tiene mucho sentido, ¿no? Como un pasito más, ¿no? No como ver cada una de las cosas como un todo nada, sino como una pieza de un puzzle que se tiene que ir componiendo. Sí, estoy de acuerdo. Con lo que decíais del límite, mi percepción, más que un límite en cuanto a lo que pueden hacer los LLMs a día de hoy, porque estamos viendo que sigue creciendo, lo comentábamos antes, ¿no? Hablábamos el otro día de Gemini 3.1 Pro y el preview, vamos,
y hablábamos de los resultados que había tenido en el benchmark de Arcagi, que era bastante bueno comparados, o sea, cada vez seguimos creciendo en ese punto. Quizá el tema, que al principio no éramos tan conscientes, está en el límite de a qué se puede aplicar todo esto, ¿vale? Ahora que ya estamos metidos más en los casos de uso que las novedades de los LLMs, estamos viendo las restricciones que nos estamos encontrando. Entonces, claro, GEPA o YEPA es una arquitectura que, lo habéis dicho antes, es prometedora, pero todavía no tiene una prueba de concepto a escala. Es decir, estamos entrenando sobre datos de vídeos o vamos a entrenar. Se han hecho cosas ya, datos de vídeo, sensores en el mundo real también, y no sabemos cuando esto se lleva a escala, cuando esto se lleva a producción, si los LLM ya nos están dejando sin agua, por decirlo así, ¿no? Requiere una capacidad de cómputo, de energía, todo lo que hemos hablado muchas veces, que es muy alto. Todo esto no sabemos qué va a necesitar, ¿no? Los requerimientos van a ser del mismo nivel, menores, más altos. No tenemos a priori una idea muy, muy clara, o yo al menos lo que he leído no lo he llegado a ver claro. Hay un tema también que me parece relevante, porque en este modelo organizativo que comentábamos, donde LeCun no es el CEO, sino que es el chairman, le habrán puesto el nombre que sea, yo supongo que es como el investigador principal, realmente. Y él implica que hay una dependencia de que el CEO, de que Lebrun, pues sea capaz de traducir esa visión científica de LeCun a un producto real y a un negocio real, ¿no? Todo esto vamos a tener que llevarlo con lo que les pasó en OpenAI cuando llegaron a ChatGPT. Después de tener los GPTs por ahí pululando, que la gente tenía que liarla bastante para poder acceder a ellos, pues hasta que no llegó el producto no llegó al mass market. Y hay que ver si eso se va a poder replicar fácilmente o cómo va a tener que ser. Y para mí, terminando de hilar con lo que estabais diciendo, creo que el argumento más potente es que no es que los LLMs estén llegando a su techo, sino que ya somos conscientes de cuáles son sus puntos ciegos, y entre ellos lo que estamos diciendo es que no razonan bien sobre el mundo físico, no planifican acciones, todo lo que hemos dicho al principio. Y esto es lo que puede cubrir AMI o YEPA, vaya. Y esa combinación, porque estáis hablando antes de orquestar, ¿no? Lo que decía Carles René, de orquestar modelos y orquestar cosas. Esa combinación, esa orquestación es la que nos puede llevar a lo mejor en un futuro a esa AGI, que recordemos que la AGI implica mucho más que estar metido dentro de un monitor, sino que necesita un conocimiento del entorno seguramente mucho mayor que lo que le estamos pudiendo dar. Sí, totalmente. Yo, bueno, por cerrar mi conclusión es que yo me alegro de que seamos capaces de hacer inversiones fuertes en investigación fundamental, porque si esto pasó con OpenAI, con DeepMind, pues en la década pasada, ¿no? Que eran proyectos prometedores en los que hubo gente importante que confió fuertemente, ¿no? Y se hicieron esfuerzos por juntar a gente que podía poner el dinero para que se habilitase sobre todo la captura del talento necesario para llevar eso a cabo, y eso nos ha traído hasta donde estamos. Si con el escenario de entonces nos hubiéramos pensado que ya nos habíamos pasado el juego, pues no estaríamos donde estamos ahora, y eso siempre ha pasado en la historia, ¿no? Y pasa no solo en la IA, ¿no? Eso pasa en cualquier escenario, ¿no? Y un ejemplo muy claro es el campo de la energía, donde que ahora de repente es muy necesario avanzar y tal. Pero el tema de la fusión, pues no se avanza porque, bueno, es que ya tenemos centrales nucleares o ya tenemos no sé qué, tal, y eso está muy bien, pero si tú dices, ya me pasa el juego, pues entonces ya, pues nada, ya que nos queda esperar a la muerte. O a la extinción, ¿no? No, hay que ir al siguiente nivel. Y para eso hace falta gente que confíe y yo creo que no necesariamente queriendo sacar dinero de esto. Haciendo una apuesta a largo, ¿no? Jugando el long game, que eso hay gente que sabe hacerlo, ¿eh? En España no somos muy de esto y se entiende mal, pero hay Ya. gente que lo sabe hacer y a mí me gustaría tener un poco de esta mentalidad. Pero bueno, aprendamos. Sí, yo creo que en Estados Unidos una cosa que tienen, aunque aquí haya fondos europeos también, pero creo que es mayoritariamente internacional, es una visión a largo, pero también esa visión casi de apuestas, ¿no? De qué es lo que está haciendo Nvidia. O sea, Nvidia está generando más caja que nunca. Creo que es la segunda empresa, o sea, la empresa que más caja genera un quarter después de una petrolera, que es la que se lleva la palma. Y lo que está diciendo, diversifico con todos estos, porque de estos alguno Alguno lo saldrá. petará.
Claro, entonces al final hay, yo creo, una mezcla entre visión a largo con esa mentalidad un poquito de gambling, ¿no? De entender que si no apuestas y estás dispuesto a perder, no vas a ganar. Por eso tiene una derivada muy buena, que hay proyectos que no son ganadores desde el punto de vista monetario, pero que sí que pueden aportar mucho al avance del conocimiento, ¿no? Y cuando se hace algo así, eh, invertirás en algunos que te van a dar un rédito brutal, y eso será lo que busque Nvidia, pero como efecto lateral también les habrá caído pasta a otros que dejarán por ahí un artículo que un día cambiará el mundo, ¿no? Em, y el artículo de Attention is All You Need es un ejemplo muy claro. Esos no fueron los que lo monetizaron fuertemente, al menos al principio, ¿no? Lo han podido hacer. Bueno, todavía no lo han monetizado mucho, la verdad, de qué estoy hablando. Pero quizá nos falte mucho, ¿no? Pero han podido estar en la pomada porque son quien son. Pero si no, nos hubiésemos olvidado de ellos o hubiese sido gente de una universidad, ¿no? Eso ha pasado mucho, pero eso hay que financiarlo. No quiero dejar de hablar de Meta, ¿vale? Ya que hemos traído a Meta, que hacía tiempo que no traíamos a Meta al podcast. El otro día estuvimos un ratito con Google, pero hoy le vamos a dedicar un ratito a Meta. Y hemos hablado de Jan LeCun, que bueno, tuvo su época en Meta, con todo este rollo de la revolución del Deep Learning, cuando empezó todo esto, toda esta captura de talento a base de talonario, cuando en los años 2010, 2012, etcétera, cuando comenzó la revolución del Deep Learning, se hacía pescando a gente de universidades, ¿no? Gente top de grandes universidades, punteras, diciendo te voy a pagar $1.000.000 al año si te vienes aquí a, a mi... Ahora nos parece poco, ¿no? Porque ahora hablaremos un poco de lo que está pasando ahora. Si te vienes a mi laboratorio, a montar el laboratorio aquí en Google, en Meta o en no sé dónde, ¿no? En OpenAI. Y pues eso, se puso dinero para que hubiera cierto trasvase de el talento que estaba en universidades y centros de investigación pasara a las empresas. Y esto ocurrió durante esos años. Jan LeCun se subió a esto y montó el laboratorio en Meta, ¿no? Pero ahora pasa de otra forma, que a mí me parece que no es la primera vez que pasa esto, pero que me parece que se dan movimientos muy cachondos, que hay mucho, con toda esta fiebre, ¿no? de proyectos que salen locos de IA y tal, hay mucho lo que se llama acqui-hire, ¿no? Que es te compro la empresa, pero a quien quiero es a ti, ¿no? Me traigo el talento y me lo quedo al precio que sea, porque aquí estamos para quemar la pasta. Y hablamos hace poco, hace no mucho, ¿no? De cómo terminó en OpenAI el creador de OpenCloud. Antes CloudBot y MolCloud fueron cambiando el nombre en 3 semanas, ¿vale? Y uno de los proyectos que hubo por ahí, locos, que el más loco de todos, yo creo, asociado a toda esta última revolución del Open Cloud, fue Molbook, que también lo comentamos aquí, ¿no? Molbook, si os acordáis, pues es esta red social, pero este Reddit, pero para agentes, ¿no? Que tu agentito de Open Cloud le dabas un enlace para que se diera de alta ahí en Molbook y él se ponía a hablar con otros agentes de sus cosas. Y nosotros desde fuera, los humanos, pues estábamos viendo a ver qué pasaba ahí, ¿no? Era casi un experimento, pues cachondo, ¿no? A ver hasta dónde podíamos llegar. Entonces, bueno, esto ha pasado hace poquísimo, ¿vale? Por situar también a la audiencia que todo esto de Molbus pasó en enero. O sea, hace mes y medio que tuvimos todo este experimento y esto lo creó Matt Slitz, estos sabellos alemanes, un tío que lleva trabajando en agentes desde hace un par de años y tal, y pues él se hizo esta red social haciendo bytecoding. Entonces dice, yo no he programado nada. Es como el experimento total. O sea, el tío se hizo una red social haciendo bytecoding para que se conectasen los agentes de Open Cloud y se pusieran a hablar entre ellos, ¿no? Entonces todos
hicimos más o menos nuestro experimento de poner ahí a la gente y sobre todo estuvimos muy atentos de a ver qué se decían entre ellos y había cosas cachondas. Bueno, o podemos pasar el episodio en el que hablamos de esto, ¿no? Que hacían un manifiesto contra los humanos. Luego había otros agentes que decían, no, pobrecitos, no, tampoco es para tanto, tal. Y cosas por el estilo. Luego se vio que mucho de esto era falso porque era muy fácil que personas se hicieran pasar por agentes y pusieran ahí lo que les diese la gana, ¿no? Pasó de todo, ¿no? Hubo desastres de seguridad porque en Molbuk había credenciales expuestas, bases de datos que habían subido, direcciones de emails, cosas por el estilo. Y entonces, bueno, pues el experimento quedó ahí como una cosa conceptual. Bueno, pues Meta ha llegado y lo ha comprado. Así, ¡pum! Eh, que al final es lo que decíamos al principio. O sea, no se sabe el precio. Hay rumores de cuánto han pagado por esto y tal. Pero aquí, pues de lo que se habla es que esto es un movimiento de estos de acquihire, ¿no? Lo que se quieren extraer a los que lo han creado, porque Meta está haciendo una apuesta muy fuerte también, ¿no? No son los únicos, por atraer talento relacionado con los agentes. Y aquí volvemos a traer el tema de los agentes, ¿no? Entonces ellos se les pasó así, les pasó por delante, igual que Anthropic, el reclutamiento del creador de OpenCloud, de Peter Steinberg. Se lo llevó OpenAI, esto pasó muy rápido, y entonces no han querido quedarse atrás y se han traído a estos dos que son un poco más locos, ¿no? ¿Ha comprado Meta Molbook como... ¿Ha comprado el juguete? No, evidentemente. No, o sea, Molbook es una cosa que en sí misma no vale para nada, pero sí que hay un concepto detrás de esto de la red social, ¿no? Que es muy interesante. Aunque Molbook en sí mismo no llegue a más y lo que les interesa es el talento, sí que siendo Meta y siendo esto una red social, pues esto da que pensar, ¿no? Sobre a dónde lo quieren llevar. Porque, claro, Meta ha tenido un historial de adquisiciones en redes sociales humanas, ¿no? Que les ha llevado a tener un ecosistema bastante potente para, pues bueno, habilitar un poco lo que son las conexiones entre humanos, ¿no? Que los humanos puedan... o sea, a Meta les faltaría, que seguramente lo hayan intentado y no les ha salido, ser los dueños de LinkedIn y ya cerrarían el círculo. Pero ya con lo demás, Instagram, WhatsApp, Facebook, tal, claro, ya tienen un ecosistema donde las personas casi que ya puedes encontrar la conexión entre casi cualquier persona del mundo, ¿no? Y ahora parece que, o sea, da la impresión, porque compraron Manus también a finales del año pasado, se les pasó lo de Steinberg y tal, pero parece como que quieren establecer un poco el patrón de la conexión entre agentes también, ¿no? O sea, eso es un concepto muy potente este de que los agentes, que se pueden establecer relaciones de proximidad entre agentes, que un agente sepa dónde encontrar a los otros, cómo preguntar, cómo conectar, este tipo de cosas. Son conceptos muy interesantes que por ahí hay visionarios que dicen, Meta tampoco ha hablado de sus planes, ¿no? Pero dicen que todos estos movimientos pues van orientados un poco en este sentido. Y en 2026, si este va a ser el año de la guerra entre los agentes, y estamos viendo la guerra entre los agentes, no que se vayan a pelear, ¿no? Sino la guerra por posicionarse en el mundo de los agentes, igual que tuvimos este contest de modelos en los años 2023 y 2024, ¿no? Por cuál era el mejor LLM y tal, y se iban adelantando y tal. Y ahora ya es como que pues nos parece lo normal. Pues ahora parece que el terreno de juego es otro y, bueno, pues si los agentes realmente son lo que nos va a llevar, ¿no? Si son realmente un poco el LLM sería el cerebro de la IA, ¿no? Pero los agentes son el resto de extremidades, órganos, etcétera, del cuerpo que son capaces de poner en movimiento eso, en funcionamiento, pues lo que falta realmente es
ecosistema que hace que puedan conectar y que puedan colaborar, ¿no? Y estos son conceptos que seguramente estén todavía en un plano bastante abstracto, pero yo no descarto que Meta tenga un plan maestro para dar un golpe en la mesa y, y, bueno, poner a disposición de la gente algo que ahora mismo está faltando, a no ser que estés muy metido en el plano técnico, ¿no? Donde hay un potencial de construcción de cosas, pero lo que tienes a tu alcance son herramientas para cada vez más potentes, pero son librerías, herramientas para poder construir y tal. Ahora mismo, si tú le dices al común de los mortales, ¿no? A cualquiera que pueda tener ideas de cosas que se podrían hacer con IA, se podrían automatizar. De, oye, ¿cómo te montarías tú un sistema de agentes? ¿O cómo recurrirías tú a los agentes para hacer esto? El 99,9% de la gente te va a decir, hablando rápido y mal, no lo sé. No he dicho la palabrota al final. No me he atrevido porque, claro, ya tenemos 2.000 seguidores en Spotify y ahora siento una responsabilidad. Así que nada, me callo ya con todo esto. Pero vamos, ¿qué os parece a vosotros, Smallbook y Meta? ¿Cortiledas? ¿Quieres? Stanley Kuhn no lo hubiese permitido. Dale tú. Yo solo voy a decir tonterías, o sea que seguro tú cuentas algo mejor. No, ¿qué dices? También diré unas cuantas tonterías. A ver, hay una cosa que yo creo que sí es bastante significativa. Si estamos incorporando a esta gente al MSL, al Meta Superintelligence Lab, ¿vale? El laboratorio de Meta para superinteligencia que estabas comentando antes, desde luego lo ven no tanto como un producto de consumo, porque podemos ver Molbook como un chiste, si queremos, ¿no? O podemos verlo como una especie de experimento bizarro, pero quizá más que eso, desde luego ellos lo están viendo como algún tipo de investigación sobre la manera en que los agentes se comunican y se coordinan entre sí, ¿vale? Algo que igual con ese chiste que decíamos desde fuera no se veía muy claro. Molbook, si no recuerdo mal, una de las cosas que se hizo viral en parte fue porque bueno, pues los agentes empezaron a interactuar entre ellos engañándose, aprendieron que el contenido sensacionalista generaba más engagement que otro tipo de contenidos, empezaron a ver cosas raras, no sé si que son cosas que simulan el comportamiento de las personas o no, pero desde luego eran patrones de comportamiento que seguramente para interacción entre agentes sea algo que resulte interesante. Y no sé, ya os digo, creo que hay algo más que lo que podamos pensar de la Acquihire solamente. Creo que si queréis podemos hasta verlo como un sandbox o no sé si es la misma idea que tienen ellos. Y desde luego yo creo que para Meta encaja bastante con la historia, ¿no? Hemos visto cómo han tratado de modelar con un grafo social el comportamiento de la gente, de ver las dinámicas de interacción también. Ahí han metido los algoritmos de recomendación que de los que todos echamos pestes a día de hoy. Y bueno, pues quizás son los que tienen más experiencia en eso. Y esto les refuerza ahora, no solo con las personas, sino con los agentes, cuando ya llevamos tiempo hablando de que los agentes van a comprar por nosotros, van a hacer transacciones de todo tipo por nuestro lado, van a ser nuestros avatares a lo mejor también y nuestros gemelos digitales y se va a generar algún tipo de economía ahí que a día de hoy no sabemos cuál va a ser, pero la que desde luego ellos están súper interesados conociendo a Facebook. No lo sé, me vienen estas cosas a la cabeza. No sé, Curtis, si puedes complementar ahí. Yo voy a pasar por la tontuna, pero a mí es que pensando en Meta y esto, digo, joder, ¿cómo encajan los agentes estos hablando con la gente mayor del Facebook? Se me refiero, estos que luego ves en Instagram que hay un vídeo hecho por IA como de una mujer guapa y tal, y le están comentando, guapa, no sé qué, y tú diciendo, pero tú no te das cuenta que sea. Entonces, a lo mejor hay algo ahí, ¿eh? Eso es una forma de activar la Facebook como red social, que hay de todo. Pero nada, más allá de la coña, estoy muy de acuerdo con vosotros. O sea, yo creo que aquí hay un movimiento por un lado de hiring, ¿no? Al final Meta está buscando tener un equipo de gente como investigadores de IA, pero jóvenes, ¿no? Yo creo que a Zuckerberg es una cosa que le gusta, gente que venga como con ideas muy disruptivas en este plano.
Por otro lado, también hay que recordar que hasta ahora Facebook ha invertido mucho, pero tampoco le están saliendo las cosas como le gustaría en este área. Ujú. Entonces, está arriesgando mucho. También, por Ni otro en lado, viene a esta ni ver. en ninguna. Claro, también Porque viene de claro, eso, iba a decir lo últimamente de Meta, de todo el metaverso y todo el rollo. Zuckerberg es como muy visionario, lo cual es muy bueno, pero yo creo que también tiene una capacidad de pegarse leches más grandes que otras compañías, ¿no? Entonces, cuando otros están tomando pasos más seguros, él está arriesgando más, lo cual, pues como decía Lu, pues puede llegar a ser algo que sea un game changer, pero también tiene una alta probabilidad de que dentro de un año esté cambiando el equipo otra vez, como ha pasado cuando estaba Lecun. sí, sí, total. Y bueno, el Mark Zuckerberg pues muchas veces hace las cosas porque puedo, ¿sabes? Y ya está. Pero bueno, al final, oye, se va construyendo, se van construyendo una serie de cosas que si en un momento dado juntan los puntos, ¿no? Y eso le gusta mucho a Meta, ¿no? Mm. Lo de hacer el grafo. Aquí mucho más simple, ¿no? Pero tú tienes por un lado el metaverso, por otro lado las redes sociales y las comunicaciones, y por otro lado los agentes personales de las personas, de los agentes, iba a decir, personales de las personas. Pues claro, pero los asistentes individuales que tenemos cada uno y que son conocedores de lo que tenemos en nuestro ordenador, aquello es lo que estamos trabajando, cuál es nuestra agenda para el día y para la semana y tal. Si todo eso en un momento dado lo metes en una costelera y encuentras las proporciones adecuadas, lo que te sale está muy por encima de cualquier otra propuesta. Mm. Al Mm. hacer funcionar eso es muy difícil, claro, evidentemente. A lo mejor, bueno, siempre venimos al mismo concepto, ¿no? Pero igual lo que están buscando, como buscarán otros, es crear ese sistema operativo de agentes que nos ayude a resolver, pues, la comunicación, desde luego, a generar un marketplace, pero también con temas de identidad entre Mm, agentes, ¿no? Verificar que uno es quien es, permisos, yo qué sé, todo lo relacionado con seguridad. O sea, eso es un punto en el que todavía hay que trabajar mucho y yo entiendo que Facebook puede estar bastante interesado en ser, no sé, el actor principal o el actor secundario Bob, no lo sé, me ha venido a la cabeza ahora. Pero luego estaba dándole una vuelta también y digo, joder, ¿y si después de todo este esfuerzo no sirve para nada porque realmente al final lo que ocurre es que los agentes terminan, como estamos viendo, ¿no? Con CloudBot y todos estos, los agentes van a terminar tomando el control de nuestros ordenadores, ¿vale? Si eso realmente ocurriera, a lo mejor lo que necesitamos son agentes que utilicen el Internet actual como si fuéramos nosotros. En tal caso, no necesitas sistemas operativos de agentes o redes de agentes o marketplaces de agentes o algo así. Es decir, a lo mejor están yendo por un punto en el que en un momento determinado es muy grande decir que no va a haber futuro, pero igual no es el máximo futuro en la representación de las personas, es otra cosa distinta. No se me venía a la cabeza, es otra tontería. mm, Mira, en relación a lo que dices, y ya saliéndome de Meta, pero me venía a la cabeza que justo hoy Elisenda Bow, que es la cofundadora de Cala, que bueno, él había montado una compañía, se la vendió a Apple de Machine Learning hace tiempo, mm, y comentaba que ellos han lanzado el MCP de Cala y le ofrecían a los agentes como tres formas de acceso, ¿no? Con queries en lenguaje natural, como queries más estructuradas o una forma de poder navegar entre entidades y relaciones. Y que una vez expuesto esto a los agentes, ellos pensaban que iban a coger como el camino del lenguaje natural, pues que es como se han entrenado, ¿no? Al final dices, se entrena con lenguaje. Y parece que no, que lo que se han dado cuenta que enseguida han empezado a ver las otras formas de interactuar y que se han ido a queries estructuradas o a ser capaces de navegar por sus propias entidades. Digo, porque es curioso lo que decías, ¿no? De si los agentes se comportan como humanos o replicar, pues no está conectado, pero me viene a la cabeza esto de, ostras, a lo mejor es que nos encontramos que luego no son tan humanos y no mm, necesitan una red social, es curioso. sí. No, pero Hay fíjate, una tesis. perdona, Lu, dale, dale. No, en relación a esto decía que hay una tesis que dice que se habla de este tema, ¿no? En el mundo de la programación, que se habla precisamente de esto, ¿no? Sobre el tema de los lenguajes de programación y cómo se usa, cómo los grandes modelos modernos como Opus 4.6 o GPT 5.4 usan la programación para acceder a otras cosas, ¿no? Porque les abre puertas de conectividad, de expresividad, etcétera, ¿no?
por poner un ejemplo muy tonto, pues si quieren escribir un documento en Word, no se abren el Word y se ponen a escribirlo, sino que hacen un programa que escribe documentos en Word, ¿no? Porque les es más fácil, porque se han entrenado así. Pero hay una tesis que dice que aunque se hayan entrenado en los lenguajes en los que nosotros les hemos enseñado, en Python, en JavaScript o lo que sea, que no tardando mucho empezarán a ver que es más, igual que han visto que es más óptimo que usar el lenguaje natural y la interacción human-like, por mucho que se hayan entrenado con esto, para resolver tareas, se han dado cuenta de que programar les es una vía mucho más sencilla. En un momento dado se darán cuenta de que los lenguajes de programación son un obstáculo y empezarán a bajar el nivel. Y cuando hagan esto, llegarán a un nivel que nosotros ya no podremos entender, ¿no? Y entonces ahí Vale. comenzará la verdadera caja negra y la verdadera autonomía. Y ahí, pues a ver dónde podemos llegar, ¿no? Porque ahí ya el tipo de gobernanza cambia dependiendo de la tarea, etcétera. Pero puede ser mucho más óptimo su comportamiento, porque ya no tienen las barreras humanas. Si en algunos casos, por eso lo digo, y al hilo de lo que decíais vosotros dos, se han dado cuenta ellos solos de que es mejor hacerlo así. Y es un poco el rollo de la inteligencia artificial, ¿no? Encuentro en la inteligencia artificial clásica, ¿no? La función de fitness, lo que busca el modelo es optimizarla, ¿no? Y encuentra maneras que a nosotros, a sus creadores, no se le habían ocurrido. Esto es lo bonito, ¿no? Los LLMs es difícil de verlo porque dices, coño, es que se han entrenado exactamente con estos textos, lo que les hemos dicho y tal. ¿Cómo puede ser? Pues, pero es que es verdad que se ven comportamientos emergentes, porque al final son redes neuronales y se inventan cosas. Yo creo que van a popularizar de nuevo el silbo gomero. ¿Sabes? Esto del lenguaje silbidos de la gomera, Eso sí que es óptimo, ¿eh? que, que es súper óptimo. Lo que Porque pasa que, bueno, no hacen falta los móviles. claro, sí, sí. Te sirve hasta 5 kilómetros un buen Claro, silbido. igual, quitar quinina. Cuando te iba a cortar, Lu, iba a decir lo mismo, pero de otra manera. Al final, el punto ahí está en que, o sea, le iba a dar la razón a Corte también. El lenguaje natural es un lenguaje ambiguo y eso es poco eficaz o eficiente o llamadlo como queráis. Y al final iba a decir, nosotros con los lenguajes de programación y además habiendo estudiado asignaturas de compiladores, ¿no? De cómo construir un compilador, cómo funcionan las gramáticas. De hecho, bueno, yo fui profesor de Corti en esa asignatura hace muchos años ya. Y es que tiene todo el sentido del mundo. Es una manera de evitarte líos y de ser mucho más preciso con la comunicación. Eso es, eso es. Así que bueno, veremos a dónde nos lleva todo esto, tanto Molbook como las locuras del Jan LeCun. ¿Y cómo afecta esto a los trabajos? ¿Qué es lo que va a pasar ahí, Corti? Ahí vamos. Yo creo que llevamos unas semanitas, no sé cómo lo sentís vosotros, pero ha habido como mucha discusión, ¿no? Por un lado, muchas noticias, creo que comentamos ya la semana pasada, de Jack Dorsey, que en blog echaba mucha parte de la plantilla, hablando de la IA, justo hace no sé si fue ayer o hoy, la gente de Atlassian también ha dicho que van a cortar como 1.600 puestos de trabajo, también por culpa de la IA. En Estados Unidos ya ha habido bastantes noticias, ¿no? Como que levantando la mano de que empieza a haber mucho volumen de despidos por la IA. Oracle también decía que puede despedir a decenas de miles de empleados. En este caso por culpa de la IA, pero por culpa de que tienen que hacer inversiones en infraestructura y recortar gente le va a permitir tener dinero para hacer esas inversiones. O sea, pero bueno, es culpa de forma indirecta. No es, que quizás lo que pasa es que no es que la IA quite los trabajos, sino que hace falta esa inversión. Pero por otro lado, también estas últimas semanas han empezado a salir otro tipo de noticias. Mira, para los que nos estén viendo, por ejemplo, ponemos esta gráfica, que es un poco cómo han evolucionado lo que son los job postings, ¿no? Las ofertas de trabajo publicadas en general, en todos lo viene siendo todos los sectores, versus las de software, que sé claramente como desde enero de 2024 hasta mayo de 2025 bajaban, pero a partir de mayo de 2025 hasta ahora, las de software han subido bastante, ha habido un crecimiento, mientras que el resto parece como que se ido bajando y luego se han aplanado. Entonces empezamos a ver un poco algunos comentarios, ¿no? De gente que dice, ostras, pues parece que hay un cambio de tendencia en cuanto a lo que son contrataciones, en este caso de gente de software. También salía hace poco un report
de la Anthropic. gente... ¿El qué, perdón? El Anthropic. Mira, sí, iba a hablar del de Gartner, pero luego te dejo el de Ah, vale. Anthropic, que lo tienes tú controlado. La gente de Gartner, por ejemplo, sacaba un report diciendo que la IA no viene a quitar los trabajos, sino que viene a hacerlos más eficientes y por lo tanto va a haber un crecimiento en la parte de trabajos. Y Frankie, cuenta tú si quieres el report de Anthropic, que lo tienes más claro. En el caso de Anthropic, ellos introducían el concepto de exposición a la IA, ¿vale? O de exposición de los trabajos, perdón, como la sensibilidad que puede tener un trabajo a que lo pierdas, ¿no? Porque llega la inteligencia artificial y puede hacer esa labor. Y parte del report, una buena parte, es presentar ese concepto y cómo lo miden y todo el tema. Lo que resultaba interesante, además en LinkedIn, lo habréis visto, de cada 3 noticias, 4 eran hablando de esto, básicamente, ¿no? Pero salía un grafiquito de araña en la que te hablaban precisamente de esa exposición a la IA en diferentes sectores. Construcción, producción, justo lo tengo por aquí delante, ventas, un poco de todo, y te separaban por un lado en azul la capacidad teórica que tenía la IA de hacer el trabajo por ti y en rojo la capacidad o lo que estaba pasando realmente, ¿no? Hasta qué punto estaban automatizando los trabajos de las personas. Y se ve un gap, en todos los casos se ve un gap muy grande entre lo que ocurre en realidad y hasta dónde podría llegar. Precisamente el caso en el que más se está automatizando es en el caso de pone Computer and Math, entiendo que será desarrollo sobre todo, pero también en Office and Administration, ¿vale? Los dos son más o menos al mismo nivel, en los dos se podría hacer mucho más, pero sin embargo en los dos todavía queda mucho por hacer, lo cual puede concordar con cosas que hemos comentado aquí, como que una cosa es hasta dónde se puede automatizar, gracias Corti, en el caso de las empresas que son más maduras a nivel tecnológico, pero la mayor parte del tejido empresarial, la mayor parte de las empresas todavía están muy lejos de llegar a ese punto. Pero luego si bajas un poco, un poco hasta hay un gráfico, a ver, perdona porque lo miro, yo creo que merece la pena que le dé medio segundo. Sí, dice New Job Starts Among Workers. Bueno, los nuevos trabajos, o sea, la mayor exposición que hay o el mayor peligro está en los nuevos trabajadores que tienen entre 22 y 25 años que se incorporan. Y ahí es donde, o sea, parece como resultado de todo esto que no se están perdiendo puestos de trabajo debido a la IA, pero lo que sí está haciendo es entorpecer la entrada en el mercado laboral en ciertos sectores de la gente joven. Ahí sí que se está viendo un impacto pues en la gráfica bastante fuerte. Ahí, mira, en esa línea me gustó mucho el otro día, veía también una noticia y resulta que la gente de IBM está triplicando el número de gente joven que está contratando. Y era un poco contraintuitivo, ¿no? Y decía que ellos iban a contratar mucha gente joven, incluso sobre todo para temas de desarrollo y demás. Y lo que sí que los iban a dedicar a otra serie de cosas. Decían que a toda esta gente joven le iban a poner mucho a estar en contacto con el cliente, a entender un poco sus necesidades y demás. Y me pareció un punto de vista muy interesante, ¿no? Es decir, venga, esta gente ya va a aprender y va a saber manejar y lo que sea. Claro, ¿qué diferencia un senior de un junior? Pues que ha tenido mucha experiencia vital que le ayuda a tomar más decisiones. Mayoritariamente ha hablado con mucha gente. O sea, esto es así. Ostras, pues contrato juniors y los pongo a hablar con gente y los pongo a que aprendan toda esa parte del oficio. Entonces, bueno, o sea, creo que parte de todo lo que estamos viviendo es que, claro, nadie tenemos ni idea de dónde va esto, hay mucha incertidumbre y sobre todo hay que como que encajar las piezas, ¿no? De, oye, pues hay cosas que han cambiado para siempre y lo que nos falta es encontrar cuándo tienen que hacer clic las cosas, ¿no? Y estamos en esa búsqueda. Pero mola que haya empresas como IBM que estén planteando soluciones distintas que, bueno, que pueden funcionar. Hay un artículo del otro día cada uno sacamos nuestro artículo. Pero leí uno muy bonito el otro día de Bernardo Quintero que se titula Lo humanamente posible. Bueno, a Bernardo Quintero enhorabuena porque le dieron el otro día la medalla de Andalucía en Sevilla por su carrera. Para quien no le conozca, pues el fundador de Virus Total, que esto lo compró Google, ¿no? Estaba en Google desde hace muchos años. Es un referente. Y él hablaba de este tema del futuro. El artículo habla sobre el futuro de la profesión de ingeniero de software, ¿no? Y de cómo figuras ultra relevantes, o sea, ya no
el negacionismo casi está aplastado, ¿no? Porque figuras como Linus Torvalds o Donald Knuth ya han dicho, ya han declarado que esto es imparable y que se sienten sorprendidos y que cada día esto avanza más, ¿no? Entonces, claro, él termina dando un mensaje, digamos, más o menos tranquilizador a la gente joven que, pues imagínate, que acaba de empezar a estudiar informática, ¿no? Y cosas por el estilo. Y dice que, claro, con los juniors hay un punto ciego que es peligroso, es decir, si las empresas no contratan juniors, pues en no muchos años no habrá seniors. Ya está. Eso es como la parte simple. Pero él cree que el rol del junior no va a desaparecer, pero sí que va a cambiar mucho. Y va muy, muy en la línea de esto que dices de IBM, ¿no? Ya no se le va a pedir al junior que se forme en la cueva, digamos, ¿no? Sino que se le va a pedir madurez a nivel de negocio, ¿no? En las cuestiones de desarrollo de software, por ejemplo, pues estar mucho más cercano al producto, al cliente, a la arquitectura, a otro tipo de cosas. Entonces, este es el tipo de cosas que seguramente, el tipo de skills, por llamarlo así en el lenguaje de recursos humanos, que se van a exigir que la gente venga, no digo aprendida, pero sí al menos con una idea de por dónde van los tiros. Entonces, esto afecta a todo, ¿no? Por ejemplo, los planes académicos van a tener que cambiar muchísimo. O sea, en carreras como informática, y cuando digo carreras me refiero a todo, ¿eh? Carreras laborales, pero en el plano formativo, los módulos de formación profesional, los bootcamps, que igual desaparecen, las titulaciones universitarias, etcétera, van a tener que reorientar totalmente su plan de estudios para que la gente, los egresados, sean capaces de incorporarse al mercado laboral, al menos con la dirección, no digo sabiendo, evidentemente se aprende luego andando, ¿no? Pero sí orientados hacia el sitio adecuado, porque es que ahora mismo cada vez se está desalineando más la cosa. Y yo, vamos, no creo que haya menos trabajo, que vaya a haber menos trabajo, habrá necesidad, porque van a surgir necesidades nuevas por un tubo, seguro, y eso ha pasado más veces, ¿no? Mm. En épocas de desarrollo tecnológico, pero pues, tenemos que abrazar el cambio. Y es que ya no va a ser ni parecido lo que hagamos. Ya no lo es hoy en día, ¿no? Para los que estamos dentro. Sí. Así que bueno, yo creo que hay que tener optimismo, ¿eh? Mm. También os digo. Summer is coming. Yo creo que se viene la era dorada del software, por ejemplo. Esto que se habla de que el Mm. software es la mierda. Para mí la va a ser la época dorada. Se va a hacer mucho más software. Evidentemente, como siempre, las oportunidades de ganar pasta cambian. Al final, a lo mejor lo que sí que Claro, pasa es que lo que pasaba hasta ahora que los. ¿No? Que cuando alguien pegaba un pelotazo hacia algo que destacaba y cogía una cierta atracción, tiene una posibilidad de hacer un unicornio, pues a lo mejor lo vemos menos o lo vemos más, no tengo ni idea. Pero que es por volumen, por narices. Es que va a haber 200.000 cosas que jamás hubiéramos solucionado con software porque no era muy caro solucionarlo con software, que se va a claro. solucionar con software. Y eso va a habilitar un montón de cosas, va a mejorar la productividad de la leche, porque yo sigo viendo no sé vuestro día a día, pero en mi día a día digo, si es que es muy ineficiente. Incluso ahora que usamos IA y tal, pero es que los humanos somos muy ineficientes haciendo cosas. Entonces queda un mundo de optimización y mejorar para poder dedicarnos a hacer cosas relevantes. Incluso Total. Lu, el otro día yo creo, no lo hablábamos, pero lo sentíamos yo creo en alguna situación, la comunicación. O sea, ¿cuánto tiempo se gastan las compañías en comunicación interna? Que en cuanto se automaticen cosas y se meta tecnología para ayudar, se debería soliviantar. Tal cual, ¿eh? Si es que no hacemos más que inventarnos complejidad donde no debería haberla, ¿no? Y hemos montado unos castillos mal hechos, gigantescos, que cuando lleguen, claro, que llegan ahora cacharros que tienen la capacidad de desmontarlos y decir, "No, mira, que aquí si mueves el alfil de esta casilla a esta casilla, se acaba la partida", pues ya está. Y nos quedamos todos mirando. Pero eso te abre la posibilidad de pensar en otras cosas. Porque es que la sensación que tenemos muchas veces en el trabajo es que los árboles no nos dejan ver el bosque. O sea, es que estamos absolutamente sobrepasados por cosas que no aportan ningún valor, ¿no? Yo tengo la guerra declarada, lo digo con un ejemplo muy concreto, al PowerPoint.
y estoy trabajando fuertemente no en que yo no vaya a volver a hacer un PowerPoint en mi vida, sino en que nadie que esté cerca de mí lo vuelva a hacer. Pues ese tipo de cosas ahora son posibles, antes ni te lo planteabas. Sí, además es acabar dando a cada herramienta el por qué se creó. O sea, yo, por ejemplo, fíjate que ese es el ejemplo de PowerPoint. A mí el PowerPoint me parece una herramienta poderosísima para estructurar tú tus ideas. Es decir, Mm. para que te ayude a pensar. Si hay muchas herramientas, o escribir un documento. O sea, la gracia del documento muchas veces no es qué es lo que hemos acabado haciendo, que acabas haciendo un PowerPoint por entregar a cualquier mierda, porque es el entregable, en lugar de decir, esto me tiene que servir para pensar en Sí. cómo quiero solucionar un problema. Que es la gracia ahora un poco del Specs Driven Development y todo el rollo, ¿no? De, coño, es que al final le estás dedicando tiempo a pensar, a ponerlo por escrito y luego ya le pides a la IA que lo trabaje, ¿no? Eso es. Yo, de todas maneras, por clarificar, no estoy en contra del PowerPoint como artefacto, sino del proceso de construcción. Eh, que es súper ineficiente. O sea, Hmm. plasmar una idea es súper ineficiente. Si quieres que quede bonito, claro. Hacer una Y el mierda. tiempo que tienes que perder en el diseño, efectivamente. Ahí Sí. está el tema. Yo soy igualmente optimista como vosotros. Además, igual me equivoco, pero yo creo que es la teoría de la expansión de los gases. Si tú tienes más sueldo, ¿qué haces? Gastas más. Aquí somos ricos de repente en un recurso que antes no teníamos. Con la inteligencia artificial, con estos tipos de asistentes, ¿no? Tenemos un recurso que hasta ahora no teníamos y siempre tiendes a gastarlo a tope dentro de un orden. ¿Qué ocurre ahora? Pues seguramente que con la misma inversión puedes hacer más proyectos. Y yo creo que lo que va a ocurrir en las empresas va a ser eso, la misma inversión y vas a hacer más proyectos y eso te va a hacer ser más eficiente todavía. No hace falta gastar menos para que el EBITDA sea mayor. Puedes generar todavía más ingresos con eso y puedes generar a lo mejor un mayor EBITDA, ¿no? Un mayor revenue y mayor EBITDA al final. O sea, creo que sí que es cierto que a algunos les deslumbra el destello de este oro nuevo, ¿no? Por decirlo así, pero yo creo que vamos a llegar a una situación de estabilidad más pronto que tarde. O Seguro. quiero pensar, ¿no? Soy optimista en ese sentido. Seguro, lo que pasa es que habrá gente que es lista y que pesque en río revuelto. Con lo que dices del EBITDA, lo esperable es que eso en un momento dado se revolucione y luego vuelva otra vez a la normalidad, porque si una cosa cuesta muy poco hacerla, nadie te la va a pagar como te la pagaban antes, ¿no? Hmm. Entonces, aunque hagan más, lo que pasa es que los problemas cambiarán. O sea, si la gente puede hacer más cosas, pues tendremos que gestionar su carga cognitiva, por ejemplo, porque los humanos tampoco somos buenos haciendo muchas cosas a la vez. Sí. Em, Es no uno de solo los el cuerpo problemas que técnico. se veían estas semanas. Había también un Sí, artículo que sí, no sé quién lo hizo el informe, ¿no? Para si alguien de la audiencia no lo ha escuchado, lo ha leído, sí, que pues, la eficiencia de la IA se transforma en que hacemos más cosas. Es un poco lo que está haciendo que muchos trabajadores se sientan también como exhaustos, ¿no? Al final dices, sobrepasados, claro. Mm, porque no sabemos, somos muy malos con estas cosas, somos muy malos diciendo, tengo más tiempo, voy a pensar más o voy a hacer lo que mm, tengo que hacer, lo voy a hacer mejor. No, es como que nos ajá. gusta, ¿no? La dopamina nos lleva un poco a hacer muchas cosas. Sí, totalmente. Muy bien, pues nada, no nos va a dar tiempo a más noticias. De hecho, me prestáis un minuto porque tengo aquí Sí. varias noticias. Hay una que está muy relacionada con esto y voy a hacer una frase de cada una de ellas para que veamos también el panorama. De verdad, un minuto. Porque es que una de las cosas que salía esta semana era que Oracle va a despedir a miles de personas para construir los data centers que van a automatizar más empleos. Es decir, es casi como cerrar el círculo perfecto si lo miras desde una hoja de cálculo, aunque no creo que los afectados lo vean tan redondo, pero bueno, más o menos. Zoom ha lanzado avatares de IA para que asistas a reuniones en tu nombre. Yo no sé cómo lo veis, yo ya no sé en qué reuniones estoy yo, en cuál está mi avatar. Lo más inquietante es que seguramente nadie ha notado la diferencia, ¿no? Pero a eso vamos. Mandamos los avatares para nada. Amazon lanzó un asistente de salud en su web y en su app. Amazon, que ya sabes lo que compras, lo que escuchas y lo que ves, ahora también quiere saber cómo te encuentras. Yo no sé, igual le faltaba algún dato, ¿no? Pero básicamente yo creo que ya lo tiene todo. Intel presentó Heracles, que es un chip para ejecutar directamente la inteligencia artificial dentro del dispositivo sin pasar por la nube, en contraposición con Amazon. Para quien no se fíe de que sus datos viajen a un servidor, bueno, pues esto después de la noticia de Amazon empieza a parecer una opción razonable, ¿no? Vemos los contrapuntos. Y luego también al hilo de lo que comentamos al principio, las startups de IA están levantando rondas más grandes que nunca con equipos significativamente más pequeños que en ciclos anteriores.
A esto los economistas yo creo que lo llaman eficiencia, los que buscan trabajo en tecnología lo llaman algo distinto, pero no lo vamos a decir aquí por si acaso alguien no le sienta bien, ¿no? Y ya está. O sea, Pero era un poco porque todo esto yo creo son una pequeña selección de noticias, representa muy bien las cosas que hemos estado contando y cómo está todo de revuelto. claro, sobre lo que dices esto de que las startups ya levantan tanta pasta con poca gente, o sea, y hay muchas cosas, claro, Sí, luego gastan mogollón de capital en otras cosas, o sea, hay que verlo. sí, Pero yo creo que también eso está llevando a algunos despidos. O sea, esta narrativa de tú al final si eres una startup que levantas pasta y estás muy lejos de los ratios, facturación, persona que tienen las startups de IA, te quedas atrás. Entonces, o sea, esto genera dinámicas en el mercado que van empujando cosas y van transformando, pero muchas veces ya no se sabe el por qué, ¿no? Al final, pero yo lo digo por Dorsey, que yo creo que parte de la movida es, oye, yo necesito tener unos ratios más cerca de una startup de IA y me salgo del mundo cripto porque es que si no me la voy a pegar. sí. Así es. Pues nada, tendremos mandanga para próximos días, ¿eh? Ujú. Así que nada, pues nada, gracias por llegar hasta aquí. No os olvidéis Di la de fruta, Lu, di una fruta. comed mucha piña esta semana y nos vemos en... Y bueno, si la coméis, pues nos lo contáis, ¿eh? Y En el- comprarla en Mercadona por las tardes, preferiblemente. Y en los comentarios ponedlo la piña y lo que ha pasado en el no me Mercadona, que acordaba es de muy eso. interesante. Así que nada, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo a todos, buena Adiós. semana.